Buenas tardes a esta distinguida audiencia. Les damos la bienvenida al Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa. Ahora tenemos a dos distinguidos conferencistas, Carlos Lara Martínez. Él es antropólogo, docente e investigador de la Universidad de El Salvador. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología, Historia de México, y obtuvo una maestría en Antropología Sociocultural en la Universidad de Calgary, en Canadá. Entonces los dejo con Carlos Lara Martínez. Un placer de estar aquí con ustedes, poder compartir algunas reflexiones en torno a la dinámica de las identidades en El Salvador, que tienen como fundamento las investigaciones que hemos estado realizando en la Universidad de El Salvador. Quiero agradecer al Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa y también a la Biblioteca de la Asamblea Legislativa, pues por el apoyo que están dando al desarrollo académico e intelectual en El Salvador. La dinámica de las identidades en El Salvador es un tema más que apasionante, sobre todo porque hay como mucha confusión en cuanto al concepto de la identidad. Es decir, hablamos mucho de la identidad, pero muchas veces no tenemos claro realmente qué estamos diciendo con ese concepto de identidad. Y quiero simplemente señalar un ejemplo, ¿verdad? En El Salvador tenemos pueblos indígenas en diferentes lugares, en Izalco, en Nahuizalco, en Santo Domingo de Guzmán, en Cacaopera, y sin embargo hablan español. Hablan español y no tienen símbolos manifiestos de su identidad. Uno va a Cacaopera, uno va a Izalco y uno no se percata si es indígena o si no es indígena. Y sin embargo, mi experiencia de campo, yo he trabajado en Santo Domingo de Guzmán y en Cacaopera en particular, mi experiencia de campo es que la gente sí sabe exactamente quién es indígena y quién no es indígena. Es decir, la identidad está muy definida. Sencillamente esa identidad no se manifiesta de manera folclórica o con símbolos, valga la redundancia, manifiestos de la identidad, pero eso no quiere decir que la identidad no exista. La identidad es producto, como lo vamos a decir aquí, de la interacción social cotidiana. Y en ese sentido, muchas veces los símbolos de la identidad no son de manera manifiesta, y eso sucede realmente acá en El Salvador. Por eso decimos que una cosa son los discursos sobre la identidad, es decir, los discursos explícitos sobre la identidad, y otra la identidad realmente existente. Muchas veces la gente no tiene capacidad como para formular claramente su identidad. A uno le pregunta, bueno, ¿cómo define el ser salvadoreño? Y la gente dice, híjole, no me había puesto a pensar en eso, ¿verdad? Es decir, realmente la identidad es algo que se vive. Y sin embargo, esa gente no es cierto que no tenga identidad o que tenga una identidad oculta, etcétera, sino que ellos viven la identidad directamente, ¿verdad? No se identifica necesariamente con un discurso explícito de la identidad. A veces decimos que porque la nación no tiene un proyecto unificado de nación, entonces la nación no tiene identidad. Tampoco es cierto. Prácticamente sería que ningún país del mundo tenga identidad, porque yo no encuentro, casi todos los países en el mundo están divididos, ¿verdad? Incluyendo el nuestro. Entonces, sin embargo, la identidad se está construyendo en esa interacción social. Y en ese sentido, me permito rebatir más bien algunas ideas falsas de la identidad. La identidad cultural relacionada con rasgos raciales. A estas alturas, digamos, del desarrollo social y cultural del mundo, prácticamente todos somos mestizos. Desde el más blanquito hasta el más morenito, todos somos mestizos, ¿verdad? Un estudio de antropología física, por ejemplo, en el norte de Yucatán, donde la población indígena permaneció con poco contacto con la gente blanca, sobre todo en la parte de Quintana Roo, todos los tipos de sangre dan mestizos, ¿verdad? Y
por supuesto que aquí en El Salvador con mucha mayor razón. Es decir, y esto es un fenómeno de carácter mundial. Es decir, la raza no es la que constituye la identidad. El problema de la identidad no es un problema biológico, es un fenómeno de carácter sociocultural. De la misma manera, la identidad cultural como un inventario de rasgos culturales. Eso nos lo ha acostumbrado sobre todo la corriente culturalista, que hace una especie de inventario de rasgos culturales y nunca sabemos si el inventario es completo, porque la cultura es dinámica, es cambiante. Entonces resulta que nosotros hacemos un inventario, publicamos nuestro libro, pero como nuestro libro se publicó quizás 5 años después, ya los elementos de la identidad han cambiado, ya no son los mismos que eran cuando nosotros hicimos la investigación. Entonces la identidad tampoco se refiere a un inventario de rasgos culturales. Y lo peor aún, normalmente ese inventario lo relacionamos con lo tradicional, con rasgos de carácter tradicional. Y entonces lo que estamos reproduciendo es una concepción de la cultura como que si la cultura fuera estática, como que si la cultura no cambiara y como que si la cultura estuviera, digamos, fundamentada en elementos fijos, ¿verdad? Y la verdad es que no es cierto. La cultura es cambiante. Entonces, cuando cambian esos elementos fijos, decimos, se está perdiendo la cultura. La cultura no se pierde, ¿verdad? Es decir, el ser humano es cultural por naturaleza. Y eso es importante, es una de las enseñanzas de la antropología física actual. Es decir, ningún ser humano va a quedar sin cultura. El ser humano es cultural por naturaleza. Entonces, en ese sentido, la cultura, lo que sí sucede con la cultura y también con la identidad es que se transforma. Hay un proceso de transformación de la cultura y de la identidad. Y este proceso de transformación en el mundo contemporáneo se está dando por una interrelación dialéctica de lo tradicional con lo moderno. Prácticamente en todas las manifestaciones culturales hay una interrelación dialéctica de lo tradicional y lo moderno, ¿verdad? Ustedes pueden ir a las fiestas patronales y por supuesto que en las fiestas patronales hay una serie de actividades de carácter tradicionales, como la misma misa que se hace en honor al santo o a la Virgen, las procesiones en Santo Domingo de Guzmán. Bueno, yo he trabajado en Santo Domingo de Guzmán, la danza de moros y cristianos es muy importante, pero también en el mismo Santo Domingo de Guzmán hicimos la procesión y en 5 minutos pasamos a la feria con música pop a volúmenes muy altos. Y en todas las fiestas patronales siempre se hace una fiesta con música pop, que en el caso de Santo Domingo de Guzmán en el año 2000 fue la U2 Discotheque. La U2 Discotheque estuvo ahí presente y la misma gente que ha estado en las procesiones, la misma gente que ha estado en las actividades tradicionales, también va a bailar con música pop. Entonces, en realidad, tanto los sistemas culturales como la identidad se está construyendo a través de esta interrelación dialéctica de lo tradicional y lo moderno. Son procesos híbridos que están construyendo la identidad. Y eso hace difícil que pensemos la identidad únicamente con base en un inventario de rasgos culturales, porque la construcción de cultura y la construcción de identidad es constante. Como reacción a estas dos posiciones, también se ha dado otra posición, la idea de que la identidad tiene que ver con la posición social. Eso, por cierto, ha sido desarrollado por uno de los grandes maestros de la antropología salvadoreña, el doctor Alejandro Dagoberto Marroquín, a quien yo respeto muchísimo, ¿verdad? Pero relacionó muy directamente la identidad con la posición social, y en particular la identidad indígena con lo campesino. Mire, yo le puedo decir una cosa, es decir, es cierto, la gran mayoría de indígenas son campesinos, pero no todos los campesinos son indígenas, ¿verdad? Si nos vamos al caso, por ejemplo, de Cacaopera, los cantones indígenas están bien identificados, la estancia, Huachipilín, Agua Blanca, Calavera, si ustedes quieren, pero de ahí hay otra serie de cantones que no se identifican como indígenas, ¿verdad?
Lo mismo podemos decir de los salvadoreños americanos, la migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos, Canadá, también Europa. Normalmente son los salvadoreños pobres los que están desarrollando las identidades, no es una única identidad, las identidades de los salvadoreños americanos. Quedémonos en Estados Unidos, que es donde está la mayoría, ¿verdad? Normalmente son los salvadoreños pobres, pero no todos los pobres son salvadoreños americanos. También entre los pobres hay mexicanos americanos, hay cubanos americanos, hay de diferentes lugares. Entonces, la posición social, si bien es fundamental porque es muy importante, ¿verdad?, no agota el fenómeno identitario. En el caso de Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, la posición social es muy importante. Los ladinos son básicamente los ganaderos, la gente que tiene ciertos negocios en el municipio, que accede a ciertos contratos también dentro del municipio, y los indígenas básicamente son campesinos pobres, semicampesinos pobres, la mayoría, y también artesanas. Sin embargo, la identidad va más allá, como hemos dicho, de la posición social. La posición social sí es importante, la posición en la estructura socioeconómica, pero no agota el fenómeno identitario. Entonces, si ya dijimos que no es la identidad, ahora es justo que ustedes me digan, bueno, ahora hablemos de qué es la identidad, ¿verdad? La identidad es ante todo una relación social de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. La identidad en ese sentido es producto de la interacción social cotidiana, y por eso es que la identidad no descansa en los rasgos culturales. En realidad, la cultura es un producto de la relación social y no al revés, ¿verdad? Es un producto de la relación social y no al revés. En este sentido podemos establecer este esquema. En ningún momento, quiero dejar claro, no estamos sacando a la cultura del tema de la identidad, la estamos ubicando, dándole su puesto adecuado. Podemos establecer este esquema, es decir, la identidad descansa en relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Ese es el elemento clave. Por ejemplo, agarremos como ejemplo el caso de Izalco. En Izalco, por ejemplo, más o menos a mediados del siglo XX, la sociedad nacional y el Estado le da la espalda a los indígenas, ¿verdad? Y los indígenas dejan de denominarse indígenas, eso prácticamente en todo el país, dejan de denominarse indígenas. Sin embargo, los grupos identitarios no desaparecieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la relación social de oposición y conflicto entre el grupo que se denominaba indígena o que se identificaba como indígena y aquel que no se identificaba como tal, esa relación social permaneció. ¿Y qué pasa? A finales del siglo XX se organiza el movimiento indígena continental y entonces se vuelven a denominar indígenas. Y la gente dice, ¿aparecen los indígenas? No, no aparecen, es que nunca desaparecieron, simplemente se dejaron de denominar indígenas. Pero el fenómeno identitario siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. Y eso pasa también con los migrantes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. La gente puede eliminar ciertos símbolos de su identidad, ¿verdad? Eliminar ciertos símbolos de su identidad, pero la identidad permanece. ¿Por qué? Porque la identidad descansa en las relaciones de oposición y conflicto. Ningún símbolo cultural es necesario. Cuando se quitó el dólar, lastimosamente, se dijo, bueno, un símbolo, el colón era un símbolo fundamental de la identidad. Se impone el dólar, pero claro que eso impacta en la identidad, porque la identidad se sigue desarrollando, ¿verdad? La identidad, ¿por qué? Porque la identidad descansa en relaciones de oposición y conflicto. A partir de esa relación de oposición y conflicto, entonces se crea un sistema cultural determinados símbolos que identifican al grupo y lo distinguen de los otros, y un sistema de relaciones sociales intragrupales o al interior del grupo, ¿verdad? Bueno, voy a ir un poquito más rápido por honor al tiempo. El sistema cultural, nada más decirles pues que efectivamente hay que distinguir entre la cultura manifiesta y la cultura profunda. Muchas veces los estudios
culturalistas descansan únicamente en ese inventario de rasgos culturales de cultura manifiesta, lo que es visible. Pero muchas veces la identidad está más allá de lo visible. ¿Y qué es eso que está más allá? Son los valores, el sistema de normas y valores sociales, ¿verdad? El sistema de normas y valores sociales que orienta la vida cotidiana de los individuos. Y eso muchas veces no lo podemos observar a simple vista. Eso muchas veces no lo podemos observar a simple vista. Y en función de eso se establece la dialéctica entre lo propio y lo ajeno. Claro, ese sistema de normas y valores tiene que ver tanto con la dinámica interna de grupo como también con la relación con respecto a los otros grupos. Voy a ir un poco más rápido en cuanto a los símbolos de identidad, nada más decirle, hay un conjunto de símbolos de identidad que son importantes, el nombre propio, el santo patrón, los rituales de aniversario de comunidades y grupos sociales, los campeonatos de fútbol y actividades deportivas. Es importante porque el fútbol en realidad es una representación simbólica de las relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, ¿verdad? Claro que si tenemos relaciones de oposición y conflictos muy fuertes, por ejemplo con México, entonces un salvadoreño se siente feliz de haberle ganado a México, aunque no vayamos al mundial, eso no importa, ¿verdad? Pero está reafirmando esas relaciones de oposición y conflicto. Rituales y danzas características del lugar y los grupos sociales, identidad paisajista, la geografía, el hecho de estar en un territorio común, la memoria colectiva histórica siempre es importante, el lenguaje, determinadas maneras de hablar, ¿verdad? A propósito de eso, mis últimas investigaciones en Guarjila y San Antonio de los Ranchos, ellos estuvieron en Mesa Grande, que en realidad es el sur de Honduras, una cultura muy parecida a la del norte de El Salvador. En realidad son pocos kilómetros los que hay que caminar para allá, pero ellos decían, es que mire, es que el problema es que los hondureños no saben hablar. Los hondureños no saben hablar, entonces ellos tenían interés en regresar al país, ¿verdad? Tenían interés en regresar a su tierra porque ellos eran salvadoreños, y ese es un ejemplo muy interesante, porque ellos les ofrecieron quedarse en Honduras. Sin embargo, para ellos regresar al país era importante porque no era su cultura. El lenguaje siempre es un elemento importante. Y los símbolos nacionales, los símbolos patrios, que ya dejaron de ser meros símbolos oficiales. La gente a los partidos de fútbol lleva las banderas, por ejemplo. Yo estuve en el Festival Latinoamericano en Miami en el año 2000 y la gente lleva sus banderas con eso muestra su identidad. O sea, ya los símbolos patrios dejaron de ser puramente oficiales, hay una apropiación de la gente con respecto a esos símbolos. Bien. Voy a saltarme algunas cosas. Bien, y quería llegar a esto. Toda sociedad existe un conjunto de identidades socioculturales, algunas de las cuales se complementan, pero otros compiten entre sí. Es decir, en todas las sociedades no hay una única identidad, sino que hay un conjunto de identidades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No existe la identidad nacional, no es cierto. Mi punto de vista es, sí existe la identidad nacional. Lo que pasa es de que hay una dialéctica de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Es decir, sí existe una identidad nacional, pero también existen un conjunto de identidades con las cuales está interactuando la identidad nacional. Con algunas se complementa, con otras compite entre sí. La identidad nacional es la primera identidad que hay que tomarla en cuenta, una identidad además que dejó de ser oficial. Los migrantes van hacia los Estados Unidos, se siguen identificando como salvadoreños, ¿verdad? La identidad nacional deja de ser una identidad oficial o una identidad del Estado, es prácticamente una identidad compartida por todos los miembros del grupo social.
¿verdad? Se ha venido construyendo a lo largo de un proceso lleno de contradicciones y luchas sociales. Algunas fechas críticas: a finales del siglo XIX se identifica la construcción de la identidad nacional salvadoreña, por lo menos así lo identifican la mayor parte de los historiadores. 1932, triunfo de la sociedad ladina y mestiza sobre las poblaciones indígenas. Se impone pues El Salvador como una sociedad mestiza, que por cierto refuerza esta idea falsa de la homogeneidad cultural en El Salvador, y en los grupos indígenas quedan como grupos subyugados. También es importante, en esta fecha se consolida la ideología del anticomunismo como un símbolo de identidad nacional importante. Y de ahí la otra importante fecha es la década de los 80, el desarrollo del movimiento revolucionario a partir de la década de los 70 y los 80, y donde hay ya un replanteamiento de la identidad nacional. Por cierto, el movimiento indígena viene de 1975, ¿verdad? El primero, por lo menos, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, ANIS, que es la organización madre a partir de la cual se desarrollan las demás organizaciones indígenas. No obstante que le pueda cuestionar ahora, pero es la organización madre. Hemos dicho que la identidad se construye a partir de relaciones de oposición y conflicto. ¿Y cuáles son esas relaciones de oposición y conflicto? A nivel de la identidad nacional podemos detectar tres. La oposición y conflicto con el grupo angloamericano o blancoamericano, es la categoría que los sujetos sociales elaboran, el grupo mexicano y el resto de los países centroamericanos. Con el grupo angloamericano yo diría que hay una relación de dominio-subordinación donde el salvadoreño asume una situación de dominado, ¿verdad? El salvadoreño asume una situación de inferioridad. Y esta situación de inferioridad prácticamente se da en los diferentes ámbitos. Con el mexicano más bien es una relación conflictiva de hegemonía no asumida, y allí pues más bien la relación es de conflicto. Solo para darles una anécdota, en una ocasión en un programa mexicano apareció de que capturaron a un conjunto de salvadoreños en la frontera México-Estados Unidos, los metieron a un camión de la basura y se los llevaron hacia la frontera con Guatemala. Y entonces una señora indignada de Usulután me dijo: ya ve, eso somos para los mexicanos, basura, pura basura. Pero le dije: pero mire, pero los gringos no son diferentes. Ah, me dice, pero es que ellos son los dueños del mundo, ellos son los señores del mundo, pero el mexicano, que es pinche, tan pinche como nosotros, no nos puede tratar así. Entonces, realmente hay con el angloamericano una relación de dominio asumida, ¿verdad? Él nos puede pisotear y no hay problema porque son los dueños del mundo. Con el mexicano hay una relación más bien de carácter conflictiva. Y esto tiene que ver pues con la cercanía social y cultural del grupo. Y finalmente con el resto de los salvadoreños hay relaciones de mayor igualdad, pero de tipo competitivas. Lo que yo he podido observar, por lo menos en mi trabajo de salvadoreños en Calgary, también lo se han observado en otras partes de los Estados Unidos y Canadá, hay una identidad centroamericana, es decir, los centroamericanos se unen normalmente, ¿verdad?, frente al resto de los latinoamericanos. Eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, y es una identidad de los pueblos centroamericanos que van más allá de los estados. Esto hay que tomarlo en cuenta. Luego tenemos también, pero la identidad nacional, como decíamos, no es la única identidad, hay diversas identidades. También tenemos identidades regionales. Estas son difusas porque no cuentan con un sistema de autoridad propio y un sistema simbólico que les caracteriza. La identidad nacional sí cuenta con un sistema de autoridad propio, ¿verdad? Podríamos hablar de la región oriental, de Chalatenango, de Sonsonate, como
3 regiones importantes. Por supuesto que también hay regiones más pequeñas. Yo ahorita estoy trabajando en Guarjil y San Antonio de los Ranchos. Déjeme decirle, el oriente de Chalatenango también se constituye en una microrregión que desarrolla una identidad propia por su participación en todo el conflicto político-militar. Las identidades locales, estas sí tienen un sistema de autoridad propia, también un sistema simbólico que les caracteriza. Estamos hablando de los municipios, cantones y caseríos. Más difusa es la identidad de locales urbanas como barrios y colonias, que esa sí es una identidad menos consolidada. Las identidades locales pueden generar identidades más amplias de carácter microrregional, como ya les comentaba, en el caso del oriente de Chalatenango. También tenemos las identidades étnicas, las identidades indígenas, negadas en el país, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero que en estos momentos pues realmente ya se han logrado visibilizar, ¿verdad? Los salvadoreños norteamericanos, importantes, identidad de carácter transnacional, que como les decía al principio, no es una identidad, son diversas identidades las que se están desarrollando prácticamente en función de los lugares donde se han asentado los grupos de salvadoreños en los Estados Unidos. La identidad de estratificación social constituye una de las rupturas más fuertes de la identidad nacional salvadoreña. Para muestra un botón, la fiesta patronal de San Salvador, que debería de ser una fiesta que integra a todos los sectores sociales, deviene una fiesta de los sectores populares, los sectores medio y medio alto y alto, o se desplazan físicamente, se van al mar o se van a otros países o a lo más llegan a la feria Consuma, pero de ahí no pasan. Es decir, realmente no es una fiesta que integre o una ceremonia que integre a todos los sectores de la sociedad nacional. Las identidades sociopolíticas también es importante, generan fuertes divisiones en la sociedad. Tenemos las identidades religiosas, católicos y protestantes. Estas también están impactando muy fuertemente en mi estudio sobre los salvadoreños en Calgary. Por cierto, más que las identidades sociopolíticas, las identidades religiosas eran las que más dividían al grupo de salvadoreños calgarianos. Las identidades de grupos de edad y las identidades de género. Todas estas identidades se atraviesan y se condicionan unas a otras, de tal manera que el estudio de un tipo de identidad exige tomar en cuenta los demás tipos de identidad sociocultural. Y finalmente, solo para terminar, tomar en cuenta 5 dimensiones en donde se están desarrollando estas identidades: la dimensión global, transnacional, nacional, regional y local. En honor al tiempo, pues, muchísimas gracias por su atención.